Vamos ya. Que Dios les bendiga grandemente, continuando el tema en relación cómo es el ser humano delante de Dios. Si nos arrancamos en el Salmo 40, versículo 3, dice así: me sacaste de una charca cenagoso, del barro, de la inmundicia. Hoy muchas personas ese salmo, ese contenido, lo están ignorando. Y ellos viven su vida como quieren, piensan que no hacen mal a nadie, pero en sí se están haciendo mal a sí mismos espiritualmente. Esta es mi opinión. Pienso que hay muchas formas de estar en ese barro cenagoso. Tantas inmundicias que hay, tantas perversidades, vicios, que ya los conocemos. Y el ser humano muchas veces en todo eso se siente complacido. Porque de esa forma está complaciendo su carne. Si yo complazco mi carne, no estoy agradando a Dios. El ser humano hoy tendría que entenderlo así, que está envuelto en esa perversidad, en ese barro. Pero el ser humano, desde que apareció en esta tierra, siempre está involucrado en lo mismo, en las inmundicias. Por eso, si nosotros le ponemos atención al salmista, entonces eso es para que nosotros reflexionemos y en nosotros se dé un cambio, que yo me sienta incómodo en la inmundicia. En la actualidad el ser humano se siente confortable en todo eso, se siente a gusto. De esa forma no está agradando a Dios. Por eso nosotros, si investigamos las Escrituras, si nos dejamos llevar por su palabra, podemos entender que cuando estamos involucrados en toda esa perversidad, no estamos agradando a Dios. Y ahí son muchas las cosas en las cuales el ser humano se enreda en todo eso. Los vicios, los placeres, los negocios ilícitos delante de Dios. Por eso el ser humano tendría que reflexionar cómo es su comportamiento delante de Dios. Si nosotros le ponemos atención a estas citas, podemos reflexionar y entender cómo es nuestro comportamiento. Dios lo permite todo, pero Dios no se complace en que estemos envueltos en esas cosas. Por eso Dios quiere que yo entienda que tengo que seguir sus normas. El ser humano lo tendría que entender, pero a decir verdad, son pocas las personas que lo entienden así, porque en él predominan sus pensamientos, sus decisiones, que no concuerdan con la palabra de Dios. Por eso el ser humano que se ame a sí mismo tiene que entender que si está involucrado en todo esto lo que yo mencioné, está en desacuerdo con Dios, no está en camino de la salvación. Dios, que nos ama grandemente, nos hace entender que tenemos que salir de esa charca cenagoso. Pero esto todos no lo entienden, porque en esas criaturas predomina la naturaleza carnal, contraria a lo que Dios ha determinado. Esto los humanos lo tendríamos que entender, pero no es así. Son pocas las personas que lo entienden, y por eso en este mundo hay tanta perversidad, pero eso puede ir acompañado del sufrimiento.
Lo que uno siembra cosecha. Por eso muchas veces los humanos, lo queramos entender o no, somos responsables delante de Dios de nuestros sufrimientos. Nosotros hacemos posible el sufrimiento porque no vivimos la palabra de Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Lucas 17, versículo 1 y 2, dice así: es inevitable el escándalo, pero dice a continuación: hay por quien venga el escándalo. Se entiende que aquella criatura que cometa escándalo, desorden, tendrá que rendir cuentas a Dios. Y eso es muy frecuente en los humanos. Procedemos de una forma negativa delante de Dios. Por eso nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras inmundicias, de nuestro comportamiento, de lo que yo hable o no hable. Nosotros tendríamos que estar claros. Dios quiere que tengamos comportamiento. Y eso en la actualidad se da en pocas personas que tengan comportamiento. Porque el ser humano se deja llevar por sus ideas, sus determinaciones, que están en desacuerdo con la palabra de Dios. Por eso el ser humano lo tendría que entender, que casi todo el tiempo no procede como Dios quiere. Por eso Dios quiere que yo me aperciba de su evangelio, que lo lleve a la práctica, que en mí haya comportamiento. No es el comportamiento que me infunden en la calle, el mundo. Yo tengo que distanciarme de lo del mundo. Ahora es mi momento, mi oportunidad. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 7. Cuando Jesucristo tuvo el encuentro con la mujer pecadora, Él no la condenó. Y ahí les hizo reflexionar a los que la estaban acusando, que ellos también eran pecadores, no solamente en lo que ella había cometido, sino en otras cosas que los humanos, lo podamos entender o no, las podemos venir arrastrando. Hay muchas cosas en las cuales el ser humano le está fallando a Dios. Esa gente se fijó en esa mujer, pero ellos también estaban cargados de inmundicias, también estaban fallando a Dios. Hoy los humanos que estamos viviendo en estos tiempos, estamos igual.
censuramos a ciertas personas, pero nosotros también, otras cosas también tenemos que rectificar. Por eso es importante que yo me analice a sí mismo si lo que hago o lo que dejo de hacer está agradando a Dios. Es muy fácil acusar a los demás, pero es importante que yo reflexione si yo estoy limpio de pecado. Eso es lo que les hizo entender Jesucristo a los judíos. Hoy Dios nos lo hace entender a nosotros, que tenemos que proceder. Y en esto que está relacionado con lo que a esta mujer le estaban acusando, pues hay bastante para decir. Si tenemos en cuenta cómo es nuestro proceder, quiero decir, a esta mujer le acusaban por tener sexo ilícito. Yo entiendo que en eso ellos estaban en la verdad. Entiendo también que tener sexo es bendecido por Dios dentro del matrimonio. Esto es lo que a los humanos nos cuesta entender. Personas, yo pienso, que de las distintas religiones y no lo entienden. Esos amores que hay ilícitos, los concubinatos, las separaciones cuando después se vuelven a encontrar con otra persona, ahí le están fallando a Dios. Si tenemos en cuenta lo que dice Mateo capítulo 19, por los primeros versículos, cuando le dijeron a Jesucristo será lícito repudiar a una mujer, Él le salió al encuentro. Si una mujer era repudiada por su marido y se casaba con otro, cometía adulterio, salvo el caso de la fornicación. Si anteriormente en ellos hubo algún desliz, entonces podría ser válido. Pero si la repudiaba por cualquier cosa y esa mujer se unía con otro hombre, cometía adulterio. Y es hoy, los humanos lo tenemos que entender. Eso es frecuente en nosotros que estamos en esta tierra viviendo. Muchas personas están viviendo esa situación. Lo entenderán esas criaturas o no, pero están en desacuerdo con Dios, con su proceder. Para mí, uno de los pecados que más llega a la condenación es lo que está en relación
con el sexo. Y eso es frecuente. Por eso a mí me compromete Dios expresarme en esta forma para aquellas personas que se separan. Si no es por ese motivo, entonces le están fallando a Dios. Y esas criaturas también tendrán que rendir cuentas a Dios. Dios nos hace entender cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero el ser humano, a decir verdad, como no quiere escuchar la palabra de Dios, no tiene información y en muchos casos en él tampoco hay voluntad de vivir como Dios quiere, se enreda espiritualmente. Por eso Dios nos hace entender lo que debo, lo que no debo de hacer. Y estos enredos que están en relación con estos amores ilícitos pueden tener después consecuencias. Eso las personas que viven esa situación lo saben. El matrimonio para hasta que viva la persona. Eso es lo que tienen que pronunciar cuando se comprometen, hasta que la muerte los separe. Pero hay momentos que el ser humano eso lo olvida y luego vive una vida en desacuerdo con Dios. Las normas que Dios ha determinado nadie las puede contradecir, pero nosotros no las estamos siguiendo. Y hay personas que pueden cambiar de una religión a la otra porque allí les permite vivir en esa situación. El matrimonio tiene que ser la unión de dos personas santificado por Dios ante un ministro que representa a la iglesia. Dios quiere que adoptemos ese comportamiento. Pero es verdad, el ser humano eso no lo entiende así. No vive lo que Dios quiere. Y cuando uno hace uso de sus decisiones, de sus pensamientos, si no concuerda con la palabra de Dios, vive en desacuerdo con Dios. Yo me quiero arrancar aquí en unas citas que están en relación con todo esto. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos venga en gana. No solamente en lo que está relacionado con el sexo, sino también hay muchas cosas también, las bebidas alcohólicas, las drogas, una serie de cosas que venimos arrastrando.
Por eso Dios quiere que nosotros nos apercibamos de su palabra, que la vivamos. Nosotros tenemos que vivir en castidad, pero a veces que el ser humano falla. Dios quiere que yo lo entienda así. Si tenemos en cuenta lo que dice aquí en 1 Corintios 3, versículo 16 en adelante, así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita de vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le aniquilará. Aquí vemos lo importante que es nuestro cuerpo. Por eso nosotros lo tenemos que cuidar. Tenemos que seguir estas citas. Por eso nuestro cuerpo es muy importante para Dios y para nosotros también. Por eso nosotros tenemos que cuidarlo. Pero a decir verdad, son pocas las personas que esto lo entienden. Vamos a continuar. Porque el templo de Dios es santo. Aquí lo dice, el templo de Dios es santo. Nosotros estamos llamados a la santidad. Y ese templo sois vosotros. Si guardamos estas normas, nosotros somos santos. Por eso es importante que en el creyente esto lo entienda, que en él haya la voluntad de vivir esto. Por eso el ser humano se tiene que cuidar. Esta es mi conclusión. Son pocas las personas que se cuidan de lo que aquí hemos mencionado. Nadie se engaña. Si alguno entre vosotros creen es sabio, según este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, él caza a los sabios en sus astucias. Si uno se deja llevar por su sabiduría, por su inteligencia, muchas veces puede caer en lo que mencionamos anteriormente. Y dice aquí que él caza a los sabios en su astucia. La cita que yo he conseguido para mí entender que hay concordancia la encontramos en Isaías 44, versículo
25, dice así: el que deshace las señales de los embusteros y a los adivinos enloquece. El que obliga a los sabios a retroceder y torna en locura su sabiduría. Así lo dice. Por eso nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios. Nosotros tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos ha concedido para que agrademos a Dios. Hoy muchas personas lo pueden estar deshonrando. Ese es nuestro proceder. Por eso Dios nos advierte que lo tenemos que cuidar físicamente y espiritualmente. Si también tenemos en cuenta aquí lo que dice en 1 Corintios 5, por los versículos 9 en adelante. Os escribí en carta que no os mezcléis con los fornicarios. No es cierto, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque para eso tendríais que salir de este mundo. Lo que ahora os escribo es que no os mezcléis con ninguno que, llevando el nombre del hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con eso ni comer. Aquí vemos pues el contenido de esto, la opinión del apóstol Pablo, que nos está diciendo cómo debe ser nuestro comportamiento. Aquí menciona una pequeña lista de esas criaturas que vienen en esa situación, no están en camino de la salvación. Esto es los moradores que estamos en esta tierra, lo tendríamos que entender. Pero es verdad, son pocas las personas que lo entienden. Dice a continuación: pues que a mi juzgar a los de fuera no es a los de dentro a quien nos toca jugar. Dios jugará los de fuera, vosotros extirpad el mal de entre vosotros mismos. Nos hace entender que tenemos que romper con todo esto. Y esto los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Por eso aquí es para analizarlo, este contenido, para que nosotros nos podamos comportar. Pero aquella criatura que está rechazando todo esto, entonces, ¿cómo lo puede entender? Si también tenemos en cuenta lo que dice aquí a continuación, 1 Corintios 6, también versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Aquí lo dice: los injustos no poseerán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Y algunos, esto erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí menciona esta pequeña lista cómo vivían esa gente. Hoy en la actualidad vivimos en algunos casos lo mismo. Por eso estas lecturas es
para que nosotros las escuchemos, nosotros haya voluntad de vivirlas y tengamos conocimiento cómo debe ser nuestro comportamiento. No es lo que me divulgan, no es lo que me hacen entender. El ambiente, películas que están en relación con eso, con la violencia, con la corrupción. Y las novelas, que una serie de cosas, bien diciendo siempre lo mismo. Eso en la actualidad, lo que esa gente demuestran o divulgan en la actualidad es una realidad. Pero nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que salir de esos enredos. Esos enredos no vienen de Dios, pero Dios lo permite todo. Por eso el ser humano tiene que estar claro cómo debe ser su comportamiento delante de Dios. Pero hay una multitud de personas que están rechazando la palabra de Dios. Si la rechazan la palabra de Dios, ¿cómo van a tener información? Esa es una realidad. Por eso Dios, que nos ama grandemente, quiere que tengamos comportamiento, que salgamos de esto que hemos aquí recitado, que oriente mi vida en la palabra de Dios. Pero decir verdad, todo esto que hemos leído aquí, muchas personas están involucradas en todo esto. Ellos viven su vida, ahí dan rienda suelta a sus pasiones, con las inmundicias, con las riquezas mal adquiridas, las drogas, las bebidas alcohólicas que hace aquí mención. Esto los que están involucrados en las bebidas alcohólicas, que se exceden, lo tendrían que entender. Las bebidas alcohólicas, lo queramos entender o no, eso es un riesgo para la vida espiritual. El amor al dinero, los placeres, la lujuria que habla aquí de todo esto, esos amores ilícitos, una serie de cosas que el ser humano lo ve normal, porque la palabra de Dios no le dice nada. Entonces a mí, según mi fe, según mi creencia, me compromete a expresarme en esta forma. Para que alguna persona que tenga buena voluntad, que haya en el deseo de agradar a Dios, entienda que si está involucrado en todo eso, tiene que romper con eso. Porque Dios no se complace en ese modo de vida, pero Dios lo permite. Por eso el ser humano lo tiene que entender, que tiene que vivir aquí en santidad. Pero todas las personas no lo entienden. Teniendo en cuenta lo que dice aquí, siguiendo el 1 Corintios 6, versículo 13, dice así. Entonces, para que uno le ponga atención, porque aquí pienso que hay mucho pues para entender. Los manjares para el vientre, y el vientre para los manjares, pero Dios destruirá el uno y los otros. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros, por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacer los miembros de una meretriz, de ningún modo. ¿No sabéis que quien se allega a una meretriz se hace un cuerpo con ella? Pero serán dos, dice, en una carne. Pero el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Huid la fornicación, cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros,
y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis. Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Aquí vemos pues, Dios nos hace entender a través del apóstol Pablo que nuestro cuerpo es muy precioso para Dios. Nosotros no podemos dar cabida a la fornicación. Somos templo del Espíritu Santo. Estos los que estamos en esta tierra, quien quiera que sea, tendría que entenderlo. Pero decir verdad, son pocas las personas que lo entienden. Los placeres de la carne nos distancian de Dios, nos involucran en la corrupción y el ser humano ahí pierde el sentido, pierde la salvación. Dios no se complace en que el ser humano se pierda, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Aquí hace referencia no abiertamente, pero en el Apocalipsis 5:9 dice allí que hemos sido comprados a precio de sangre. Jesucristo tuvo que pagar un precio por nosotros para sacarnos de estas inmundicias que no faltan. Nosotros sí queremos tener parte con Jesucristo en su reino. Lo tenemos que entender, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, sacarnos de esas inmundicias que son frecuentes. Pecamos ahí contra Dios, contra nuestro cuerpo. Este cuerpo pertenece a Dios. Jesucristo tuvo que pagar un precio muy importante por él. Teniendo en cuenta lo que dice en Isaías 53, por versículos 4 en adelante. Hemos sido comprados allí también a precio de sangre, pero dice allí, por su llaga de Jesucristo, nos liberó de las inmundicias, nos liberó de los sufrimientos. Hemos sido allí comprados por su sangre. Nosotros lo tendríamos que entender. Por sus llagas hemos sido libres de los pecados, de los sufrimientos. Ojalá que lo pudiésemos entender. Lo que tuvo que hacer Jesucristo para que nosotros tengamos la oportunidad de llegar a la salvación. Esto los humanos que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Pero son pocas las personas que lo entienden. Porque el ser humano siempre se centra en lo material, en lo que el mundo le ofrece. Desprecia la palabra de Dios. Para yo llegar a la salvación, me tengo que desarraigar de lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Eso sobra. Es el comportamiento que nos hace entender el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que estar claros, los creyentes y no creyentes. Tenemos que romper con ese modo de vida. Nosotros, dejándonos llevar por nuestros pensamientos, nuestras perversidades, nos distanciamos de Dios. Dios no se complace en eso. Por eso ahora es mi momento de que yo lo entienda. Que en mí haya la voluntad de romper con eso. El apóstol nos hace entender cómo de ser nuestro cuerpo, lo tenemos que cuidar. Que Dios les guarde grandemente.